La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, coches eléctricos más caros. Esto es lo que viene. The Commission has also pre-disclosed today the level of provisional countervailing duties it would impose on imports of battery electric vehicles. La Comisión Europea penaliza a los vehículos eléctricos chinos. Concluye que están recibiendo subsidios del Estado y con ese argumento les impone aranceles. Aranceles que van del 17%, la marca más liviana, hasta el 38%, la más cara. Eso significa coches más caros, coches con aranceles, con el marchamo de la Comisión Europea. EU battery electric vehicles producers. On this basis, the Commission has reached out to the Chinese authorities to discuss these findings. Hay por delante el trámite de llegar hasta el próximo día 4 para resolver esta cuestión. Pero en principio esto es lo que vamos a tener a partir de aquí. Coches eléctricos, coches chinos más caros, porque la Comisión Europea dice que pretende recaudar hasta 2.000 millones con estos nuevos aranceles. Bruselas, Enrique García, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. ¿Qué es exactamente lo que argumenta la Comisión Europea? ¿Qué es exactamente lo que impone la Comisión Europea? Bueno, la Comisión inició a principios del mes de octubre una investigación. Tenía sospechas de que las autoridades chinas estaban inflando subvenciones a los principales fabricantes y 3 meses después determina que estas subvenciones en masa existen a todos los niveles, subvenciones que califica de injustas por el perjuicio a la competencia de los fabricantes europeos. Por tanto, impone aranceles, lo decías, de hasta el 38%. Son aranceles individualizados para los fabricantes en función de cómo se han ido beneficiando de los subsidios. Y apuesta por estos aranceles a modo de represalia. Tienen carácter provisional y no entran en vigor de forma inmediata. La Comisión deja de plazo hasta el 4 de julio para que las autoridades chinas presenten alegaciones que luego la Comisión entienda que sean suficientes y permitan revertir esta situación. De no ser así, las medidas entrarían en vigor el 4 de julio. Unas medidas que no convence a miembros del gobierno alemán. Hungría ya ha mostrado su rechazo. La Comisión dice que su objetivo no es cerrar el mercado comunitario a los vehículos de origen chino, sino garantizar que la competencia sea justa. Pekín habla ya de represalias, lo que abre la puerta, Javier, lo decías, a una nueva guerra comercial entre el bloque comunitario y el gigante asiático. Enrique, Bruselas, gracias, un abrazo. A vosotros un abrazo. Hoy esto es lo que se anuncia. Aranceles, coches más caros, la importación va a ser más difícil y esto ahora mismo tiene el impulso de 2 países, 2 grandes fabricantes de automóvil, Francia y España. De hecho, en España, hoy Teresa Rivera. Es también muy relevante el seguimiento que está haciendo las instituciones comunitarias, la Comisión Europea, con respecto a posibles, eventuales ayudas, ruptura de las reglas de la Organización Mundial de Comercio que hacen que el precio de los automóviles chinos puedan estar compitiendo de manera desigual y con una subvención, con respaldo económico por parte del gobierno chino. ¿Qué es lo que está siendo objeto de análisis por parte de la Comisión en este momento? Pero esto cuenta con la oposición de Alemania. Alemania es el fabricante de Volkswagen, es el fabricante de Mercedes-Benz y Alemania lo que está viendo es que si hacemos aquí los coches chinos más caros, allí los coches alemanes también se van a hacer más caros, también van a recibir aranceles, así que hay temor a esas medidas. Una industria competitiva, moderna, actualizada y con un peso relevante en los mercados internacionales. ¿Qué se está buscando? Obviamente el objetivo es reemplazar los coches chinos que se anuncian así. Our reputation doesn't control us. Our career doesn't block us from our true Este call. es el anuncio de BYD, que va a recibir un arancel del 17,4%, pero Geely va a recibir un arancel del 20% y SAIC va a recibir un arancel del 38,1%. Feels to celebrate our accomplishments. Lo que se busca es sustituir coches chinos, por esto. A car is a car. Mercedes-Benz, Volkswagen, Citroën, Stellantis. It's a Mercedes-Benz. Follow me.
lo que se busca es sustituir coches chinos por coches europeos. Se busca seguridad aquí y hacer menos competitivo lo de allí. But we've turned it around. It's not about A to B anymore. Pero todo este movimiento que hoy da la Comisión Europea, todo este movimiento, obviamente tiene respuesta. Cuando uno pone trabas aranceles a los productos extranjeros, el extranjero pone trabas a los tuyos. Y esto es exactamente lo que ha pasado. China ha dicho ya que va a gravar con un 10% adicional los coches extranjeros. Así que, efectivamente, Volkswagen será más caro, Mercedes será más caro, Stellantis será más caro. China lo ha anunciado así. Diciendo que ha manifestado su oposición a la investigación de la Unión Europea en múltiples ocasiones y que eso es proteccionismo comercial. Hay muchas prácticas irrazonables, dice China, y se van a responder. Y la respuesta hoy es exactamente esta: aumentar los aranceles, de momento solo a los coches. ¿Cuál es el miedo aquí? El miedo aquí empieza en los coches, pero desborda los coches. Y es que esto desemboque en una guerra comercial plena. De momento lo que se está batallando son los coches porque, Edu Hernández, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. China ha ido aumentando su cuota de mercado en vehículos, en vehículo eléctrico en concreto, y aquí en Europa representa ya 1 de cada 5 coches aproximadamente que se venden. Sí, vamos a ver primero de dónde venimos y después vamos a ver cómo hemos empezado el 2024. Si echamos la vista atrás, al cierre del año pasado, podemos entender mejor la magnitud del vehículo eléctrico chino en el mercado europeo. Según datos de ACEA, la patronal de fabricantes de automóviles europeos, la Unión importó más de 438.000 coches eléctricos con batería china por un valor de 9.700 millones de euros. Con estos datos, sabemos que el año pasado la cuota de ventas en la Unión Europea de los coches eléctricos con origen chino ha pasado del 3% a más del 20% en los últimos 3 años. Ahora, si queremos ver cómo hemos arrancado el año, el último informe de Smith Automotive Research, que analiza también las ventas de coches en Europa, señala que la matriculación de estos vehículos ha aumentado un 23% en el primer cuatrimestre del año hasta las 119.300 unidades. 23% de aumento en el último trimestre, esto es lo que tenemos, así que ahora mismo estamos al borde de una guerra comercial. El temor de los fabricantes de coches es exactamente ese, no el de que se penalice a su competencia, sino el de que se les penalice a ellos. Hoy, ANFAC, Félix García, su portavoz, eran extraordinariamente delicados en la reacción. Defendemos y defenderemos siempre la libre competencia en el mercado. Proceda donde proceda un vehículo, en este caso, siempre que todas las transacciones que se realicen se hagan respetando la legislación vigente en el comercio internacional y que se hayan producido, en este caso los vehículos, en las mismas condiciones de igualdad. ¿Qué problema tiene todo lo que hoy se empieza a disparar? Que se empieza a disparar desde aquí, pero que estos no son los únicos disparos en toda esta guerra. Estados Unidos también ha impuesto aranceles a los coches chinos y lo ha hecho para proteger sus propias marcas. Una, fundamentalmente. Estados Unidos es el gran productor del gran coche eléctrico, Tesla. ¿Qué hizo Estados Unidos? Estados Unidos tenía ya aranceles a los coches chinos del 25%, pero los cuadruplicó para llegar a aranceles del 100%. Dicho de otra manera, esa es la forma de duplicar el precio de un producto chino. Si el coche valía 15.000 euros, comprarlo en Estados Unidos suponía comprarlo por 30.000, duplicar su precio. Biden lo anunciaba así. Diciendo que durante demasiado tiempo el gobierno chino había puesto dinero en fabricar y en dopar el aluminio, el hierro, los coches, así que lo que se hacía era un movimiento estratégico, decía Biden. These are strategic and targeted actions that are going to protect American workers and ensure fair competition. Meanwhile, my predecessor and the MAGA Republicans want across-the-board tariffs on all imports,
Así que lo que se está librando es una guerra con China en distintos frentes y lo que se está leyendo es un subsidio de China para entrar en distintos países. Lo que se está librando es una batalla por cuotas de mercado y seguridad nacional. Todo esto es lo que hoy se aprueba y lo institucional. ¿Cómo nos afecta esto a nosotros, los mortales, a quienes compramos coches? Obviamente, lo primero que esto va a significar es que esos coches, los coches que importamos, van a ser más caros, un 25-21% más caros como media. Así que lo primero que esto significa es que vamos a tener vehículos de importación más caros, que los productos que habían entrado baratos a partir de ahora se encarecen. Y lo segundo es que probablemente ese encarecimiento genere cierta espiral. De hecho, la secretaria del Tesoro americana, Janet Yellen, decía hoy: esperan que no haya una exagerada respuesta china, pero admiten, sí, va a haber cierta guerra de aranceles y, por tanto, cierto encarecimiento de productos a lo largo de todo el tablero. President Biden believes that anything we do should be targeted to our concerns and not broad-based. Se espera que no sea una cuestión generalizada sino específica. Significant Chinese response, but that's always a possibility. Y se admite que se espera que no haya una respuesta significativa china, pero eso siempre es una posibilidad. Así que, primer impacto en nosotros los mortales: los coches que vienen van a ser más caros. Segundo impacto en nosotros los mortales: los coches que vienen van a ser más sucios. ¿Por qué? Porque lo que acaba de ocurrir es literalmente que se encarece la tecnología más limpia, la que era verde, la que era tecnología del futuro, la economía eléctrica. Esa economía se hace más cara. El impacto va a ser un cierto freno a las políticas verdes y un triunfo, por cierto, desde la tumba política o desde su pre-resurrección, de lo que defendió Donald Trump. On day one, I will immediately terminate Joe Biden's insane electric vehicle mandate, and there will be no ban on gas cars and gas trucks in the Garden State. Porque esto era lo que defendía el presidente estadounidense en su día: no apoyar al sector eléctrico y comprar lo que cada uno quisiera. Esto ahora mismo acaba de producirse. Los coches eléctricos van a ser más caros y se van a separar todavía más de los coches de combustión. De fondo, insisto, una guerra con una China que, desde que accedió a la Organización Mundial del Comercio en el año 2001, ha visto cómo sus exportaciones han aumentado un 460%, que se había ido integrando poco a poco, pero que obviamente al comer cuota de mercado está produciendo estos chirridos y está produciendo estas reacciones. Hoy esta es la cuestión: primero, efecto geopolítico, y segundo, impacto en cada uno de nosotros. Investigador principal del Real Instituto Elcano, Miguel Otero, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Estamos ante una guerra comercial en toda regla ya? Bueno, todavía no creo, ¿no? Por lo menos entre la Unión Europea y China, porque tenemos hasta el 4 de julio para negociar esto, pero bueno, nos acercamos bastante a ello, ¿no? Y yo creo que en general, pues de donde estábamos, que era un contexto de libre mercado, libre competencia y de eficiencia en las cadenas de valor, pasamos ya pues a un mundo más geopolítico, de seguridad económica, y donde ya pues eso, la seguridad económica, incluso la seguridad nacional y la protección de ciertos sectores, pues es más importante que la eficiencia y los productos baratos. Porque esa es la siguiente clave. Esto hace los productos más caros. Lo que vamos a hacer es pagar coches más caros. ¿Este es el primer efecto? Los coches chinos, por supuesto, y en general, pues sí que si además escala la guerra comercial y aplica pues aranceles también China, ¿no?, a productos europeos y viceversa, o a lo mejor China pues empieza a controlar ciertas exportaciones de materias primas raras, de ciertas tecnologías verdes, etcétera, pues esto lo hace todo más caro, ¿no? Entonces esto es lo que yo creo que es importante saber, que bueno, pues una mayor protección, una mayor promoción también de los intereses nacionales, etcétera, pues supone pues productos más caros en general, y ese es lo que, o sea, aquí no hay nada gratis, ¿no? Todo tiene un contrapeso, una contramedida y un valor, y bueno,
seguramente sea todo un poco más caro, sí. Estamos caminando en sentido contrario a lo que caminábamos desde 1980, 70. Estamos caminando hacia la desglobalización. Bueno, por ahora los números no indican eso, ¿no? Pero la retórica política sí, y entonces, bueno, eso al final tiene efectos también en la economía. Yo creo que más que una desglobalización podemos hablar de una fragmentación de la globalización. Yo creo que el lado positivo de estos aranceles es que a lo mejor China va a realizar o tendrá que realizar lo que hicieron los japoneses en los años 80-90, ¿no? Que es empezar a producir más en Europa. Ya está empezando a montar fábricas de coches eléctricos en Europa, y entonces para solventar, para poder saltarse los aranceles, no le quedará otro remedio que producir también en Europa. Que eso saldrá más caro, posiblemente, pero también creará más empleo, y quizás pues también sean coches eléctricos pues bajo el paraguas de la seguridad económica, porque se fabricarán aquí, que seguramente también los datos pues se mantengan, los datos que puedan generar se mantengan en Europa, y pagarán impuestos también aquí en Europa. Pues Miguel Otero, investigador principal del Real Instituto Elcano, gracias por estar con nosotros aquí en la cadena SER. Un abrazo. Un abrazo y gracias por la llamada. Ahora mismo lo único que parece quedar claro es que los consumidores vamos a pagar más, mientras los gobiernos se debaten en una guerra entre la seguridad nacional reforzada tras el COVID y planteada una y otra vez por gobiernos como el español, entre otros. La guerra de Ucrania hace prioritario y urgente reforzar la autonomía estratégica energética, tecnológica y agroalimentaria. Y frente a ellos, los defensores de la apertura comercial, la Organización Mundial del Comercio, Pascal Lamy. One of the important lessons of the Great Depression, which we must not forget, is that protectionism and economic isolationism does not work. Recordando que el proteccionismo y el aislacionismo no funcionan. Ahora el mundo se debate entre esos dos intereses y esas dos fuerzas. These policies are policies of the past, which should have no place in our future. La mirada de 5 días. Y además petróleo. Ignacio Fariza, 5 días, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Porque hoy la Agencia Internacional de la Energía lo que dice es que vamos a sobredosis de petróleo, que vamos a tener tanto que vamos a atragantarnos. Justo, es un cambio de tendencia que ya se veía venir en los últimos años, pero que va a ir a más en lo que queda de década. Básicamente lo que tenemos es una foto muy distinta a la que veíamos en décadas anteriores, en las que se debatía sobre el famoso peak oil, ¿no? ¿Cuánta oferta habría para cubrir las necesidades de demanda? Ahora vamos a un escenario completamente distinto. La demanda va a seguir creciendo a un ritmo mucho menor en los próximos años, pero va a seguir creciendo de aquí a 2030. Y lo que ocurre es que la oferta, sobre todo la oferta procedente de países productores no clásicos, digamos, de fuera de la OPEP, va a crecer a un ritmo mucho mayor. Entonces, esa brecha entre oferta y demanda va a tender a ir a más de aquí a 2030. Eso lo que significará será precios más bajos, se supone, y problemas para los países y para las empresas productoras de petróleo. Eso es exactamente lo que te iba a decir. Lo que podemos esperar es precios más bajos o márgenes más altos. ¿Esto lo notamos eventualmente en el surtidor? Se entiende que sí, quizá a corto o medio plazo no, pero de aquí a 2030, que es el escenario que pone encima de la mesa hoy la Agencia Internacional de la Energía, sí, lo lógico es pensar que si la brecha entre oferta y demanda va a ir a más, los precios irán a menos. Con una salvedad. Hasta ahora lo que veíamos es que la OPEP, el cártel petrolero por antonomasia, lo que ha hecho ha sido recortar sus bombeos, recortar su oferta para que esa brecha se estrechase en estos últimos años. No se sabe qué hará la OPEP en los siguientes. Si sigue optando por esa política, claro, renunciará a ingresar dinero por ventas de petróleo, venderá menos, pero lo venderá a un precio más alto. Esa es un poco la interrogación que hay en el horizonte, ¿no? ¿Qué harán los países productores? Pero parece claro que a medida que el mundo tiende hacia una mayor electrificación, a un menor uso del petróleo para los consumos habituales, sobre todo para el transporte, a lo que vamos es hacia un mundo con una oferta estructuralmente mayor de petróleo que la demanda. Ignacio Fariza, 5 días, un abrazo, amigo. Muchísimas gracias, Javier. Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.